En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, otra vez, otra semana aquí, fieles a nuestra cita, con don Francisco Vela a mi izquierda. Ya usted es fijo. Sí, bueno. Fijo en plantilla. No, tanto como en plantilla, no. Fijo discontinuo, que es lo suyo. Fijo discontinuo. Bueno, pues fijo discontinuo. Pues hoy estará usted, don Francisco, con su baúl, que lo tiene por aquí, pero el baúl se va a quedar ahí porque también vamos a hablar con Honorio Feito, que nos va a contar la historia de un personaje, Félix de Azara. Ya veremos a ver quién es Félix de Azara. Honorio siempre hace referencia a personajes, pues bueno, poco conocidos, poco olvidados. Tú, don Francisco, usted, vamos a tratarle con formas. Hay confianza ya. Hombre, por supuesto, ya. Nos va a hablar del saco de Roma. Efectivamente, aprovechando que el Santo Padre está de visita en Madrid y en España, pues nosotros no vamos a Roma. A saquear Roma. Hace 500 años, sí. Primero, el murmurador imparcial, que no es otro que Honorio Feito, nos ha facilitado un vídeo sobre Clara Campoamor. En este vídeo, Honorio pues aclara quién fue esta mujer, Clara Campoamor, y el chasco que se han llevado los progresistas con ella. Clara, ¿quién es Clara? Qué bonito. Clara, ¿no? ¿Quién fue? A lo mejor la gente tiene otra idea. Y también tenemos una canción de La Tuna, que también es de Manuel Ávila, romántico es un hombre en el mundo de la tuna. Esta vez nos ofrece con este bolero, o sea, es un bolero, una preciosidad. Ese va a ser nuestro intermedio ahí, pues para, digamos, que suavizar un poco. Sin comentarios. Bueno, yo ya sé que a ti no te gusta la música, pero... No generalices. Me gusta la música, pero en su contexto adecuado. Bueno, pues un programa de radio es su contexto adecuado, uno de sus contextos adecuados. Pero... No se admite una negativa ni llevar la contraria por llevar. Discusión. El programa o la radio, pues, ¿qué sería de la radio sin música? Pues hubiera sido muy diferente. La música tiene un lugar especial en la radio toda la vida. Pues como que gazpacho sin tomate. Y vamos a ver, y un programa de radio es un marco excelente para la música. La música es algo consustancial con la vida y muy importante, imprescindible, y en todo momento y en todo lugar está bien la música. Y bueno, ahí tenemos a don Eduardo, nuestro jefe, ahí en los mandos del control, y ya comenzamos. El murmurador imparcial, con Honorio Feito. Hace unos días saltaba la noticia, pero sin gran estruendo. La publicación de un libro titulado Letra de Mujer por la editorial Renacimiento dejaba ver de una manera muy clara lo que Clara Campoamor pensaba sobre la República y sobre el proceso llevado a cabo por el Frente Popular. La frase es, lógicamente, para enmarcar. Deseo ardientemente el triunfo de Franco para evitar el derrumbamiento de España. Para muchos un jarrón de agua fría, pero, repito, saltaba la noticia sin gran estruendo, afortunadamente, porque las noticias que provocan estruendo provocan también reacciones de estruendo. Y esta noticia se filtró en el día a día de las historias que ocurren en España sin causar gran revolú, pero el revolú está viniendo ahora a posteriori. Quien conozca la obra de Clara Campoamor no debería sorprenderse por esta frase y por esta declaración de intenciones, porque en sus libros ha dejado cuenta, y sobre todo la Revolución Española vista por una republicana ya deja saber cuál era su pensamiento sobre aquel proceso histórico de la Guerra Civil Española, pero lo que antecede a la Guerra Civil, el triunfo del Frente Popular y lo que representó para ella ni más ni menos que tener que irse de España, lógicamente.
El gran éxito de Clara Campoamor fue conseguir la igualdad de voto femenino en España, la igualdad de voto entre hombre y mujer. Las mujeres entonces podían ser elegidas, podían ser electas, pero no podían ser electoras. Ella peleó en las Cortes con gran tenacidad ese triunfo y lo consiguió incluso ante la oposición de la otra diputada que había en aquellas Cortes de 1931-1933, que era Victoria Kent. Bueno, los argumentos que se expusieron entonces y que la izquierda y parte de la derecha también utilizó es que la mujer estaba dominada por la Iglesia y el voto femenino representaría a la larga una elección pues de corte más conservador hacia las posturas de derechas, que es lo que el Frente Popular no quería. En esa mezcla de incultura y precipitación que caracteriza a veces a la izquierda española, después de ignorar a Clara Campoamor durante 100 años, alguien la encontró en un cajón y decidió sacarla y reivindicarla. Pusieron su nombre a varias calles, pusieron su nombre a estaciones de ferrocarril, a centros públicos, etc. Después de la frase que acabamos de conocer y algunas otras más, por ejemplo, no hay que olvidar que califica al Frente Popular como una creación sectaria y al comunismo como una lepra. Pues después de todo esto es fácil que empecemos a ver cómo van quitando los nombres de las calles a Clara Campoamor, que, bueno, como pago a esa infidelidad que ellos suponen. Hay otro aspecto que me lleva ahora a una pequeña reflexión. A Clara Campoamor le pasó lo que a otros muchos intelectuales, que después de ver la decepción de la República como régimen político no decepciona ni enaltece, simplemente es la utilización que se haga de la República. Y la utilización que hizo de la República el Frente Popular fue convertirlo, como dice Clara Campoamor, en una creación sectaria y caprichosa que, donde mucha gente vivía del cuento y manejaba dinero y donde había una impunidad total para cercenar los crímenes que se cometían. Hombre, baste pensar que los tribunales populares, llamados tribunales populares, convertidos en checas de barrio, donde ajusticiaban al que se le ponían ganas, sin que nadie por las alturas pidiera responsabilidades para ello, por ejemplo, pues nos da una idea de en qué se convirtió aquello. Pero como decía, para recordar a aquellos otros intelectuales como Marañón, como Ortega, como Albornoz, tantos que se tuvieron que ir de ese paraíso que ahora nos quieren hacer ver que fue aquella Segunda República, y aún más ese paraíso en manos tenebrosas y sucias del Frente Popular. Para hacer algunas pequeñas anotaciones a la biografía de Clara Campoamor, vamos a decir que era una mujer de origen humilde. Su padre era asturiano, nacido en Madrid, pero de familia asturiana, de muy cerca de Luarca, en la zona probablemente de Otur o de Canero, y su madre pues era madrileña y, repito, de origen muy humilde. A los 10 años quedó huérfana de padre. Ella tuvo que ponerse a trabajar, ayudar a su madre para sacar adelante a la familia. A los 21 años se presentó, hacía trabajos manuales, a los 21 años se presentó a unas oposiciones de auxiliar administrativo de telégrafos y fue destinada a Zaragoza, donde estuvo unos meses. Más tarde fue trasladada a San Sebastián, donde permanecería durante 4 años. Unas nuevas oposiciones, convocadas por el Ministerio de Instrucción Pública, la convertirán en profesora de mecanografía y taquigrafía en las escuelas adultas de Madrid. Durante un tiempo compatibilizó ese trabajo con el de secretaria de redacción del periódico La Tribuna. La primera vez que participó en un acto, multitud público, fue en el año 1923 y fue un acto convocado por la Juventud Universitaria de Madrid, en el que ella ya defendió su idea sobre el feminismo. Tenía 36 años cuando se licenció en Derecho en la Universidad de Madrid. Muy activa e independiente, ella misma subrayó su entrega por la superación y dijo: me he formado en la lucha abierta, sola, privada de ayudas y sin buscar apoyo en ningún clan. Colaboró en periódicos como El Nuevo Heraldo, El Sol y El Tiempo, y en el año 1925 comenzó a ejercer como abogado en Madrid. Fue miembro de la Academia de Jurisprudencia y estuvo inscrita en el Colegio de Abogados de Madrid. También impartió algunas conferencias, ya siempre sobre el tema del feminismo, que era lo que verdaderamente más le atraía, y también estuvo muy preocupada por el tema de la infancia. En 1928 viajará a París y
una idea suya, por una sugerencia suya, se creará la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas. Junto a la defensa de la mujer también se ocupó, como digo, de la infancia, y en julio de 1928 publicó un libro muy interesante, Antes de que te cases, en el que subrayó la incapacidad de la mujer casada. Fiel a sus principios, rechazó el nombramiento para la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid que le había propuesto el general Primo de Rivera, con la excusa de que de aceptarlo tendría que pedir excedencia en la plaza de instrucción pública. No obstante, años después, en 1930, se presentó a unas elecciones para el mismo cargo que le habían ofrecido cuando era presidente del Ateneo Gregorio Marañón. Al dimitir ella dimitió en solidaridad con el doctor Marañón. Desde el punto de vista político, Clara Campoamor fue siempre liberal. Una liberal republicana, convencida porque pensaba que ese era el mejor sistema de gobierno posible, y consideró que había llegado el momento de que la mujer estuviera ya en política. Y dijo, aunque lo discutan y lo nieguen los sesudos cicateros del derecho. Con la llegada de la Segunda República, estuvo en la Junta de Acción Republicana de Manuel Azaña, partido que abandonaría para pedir su ingreso en el Partido Radical de Lerroux. Este cambio sirvió para que el socialista Jiménez de Asúa la calificara de descarada trepadora. Clara Campoamor obtuvo acta de diputado en las Cortes del año de la legislatura de 1931-33 y formó parte de la comisión encargada de redactar la Constitución. No le dejaron abrir la boca. Esa comisión precisamente estaba presidida por Jiménez de Asúa. No la dejaron abrir la boca. Sin embargo, ella peleó por los derechos del voto de la mujer y lo sacó adelante con 1000 iniciativas. Recibió desde todos los sitios críticas a su trabajo. El radical Álvarez Builla la calificó de puñalada trapera el haber conseguido la aprobación del voto femenino. Como decía antes, los consejos de la izquierda eran proclives a que la mujer no tuviera el voto de momento. Incluso se llegó a ver una propuesta a la hora de hacer las votaciones para que se aprobase, pero más adelante, y solamente para las elecciones municipales. Pero bueno, Clara Campoamor, entre los que votaron a favor, que eran más de los que votaron en contra, y los que abandonaron el hemiciclo a la hora de votar o se abstuvieron, que fueron muchos, como 180 diputados, sacó adelante su propuesta. Pero eso, que fue un gran triunfo, evidentemente, la iba a traer muchos problemas. Azaña, el debate que mantuvo con Victoria Kent, que era contraria a la opinión de que la mujer tuviera la posibilidad de voto, lo refleja Azaña de la siguiente manera. La señorita Kent está porque no se conceda ahora el voto a las mujeres, que en gran número siguen las inspiraciones de los curas y los frailes, y si votasen se pondría en peligro la República. La señorita Campoamor es de opinión contraria. La Campoamor es más lista y más elocuente que la Kent, pero también más antipática. Eso lo dice el agrio de Azaña. Bueno, el resultado de la votación fue de 161 votos a favor por 121 en contra y 188 diputados que no votaron o porque se abstuvieron o porque se fueron. Lo cierto es que esto le pasó factura a Clara Campoamor y de hecho no pudo revalidar su escaño en la legislatura de 1933 porque fue rechazada por algunas formaciones políticas. Sería Lerroux en 1933 quien le ofreció la Dirección General de Beneficencia, que ella aceptaría. Tras la Revolución de Octubre del 34 fue enviada a Asturias a ocuparse de los niños desamparados, que ella calculó que serían unos 500, según unas declaraciones que hizo al Heraldo de Madrid, como recoge en un artículo extraordinario sobre Clara Campoamor José María García de Tuñón. Clara abandonó voluntariamente el cargo político y pidió su ingreso en Izquierda Republicana, que no le concedieron por el rechazo de un grupo de afiliados que se negaron a aceptarla. No pudo, por lo tanto, presentarse a las elecciones de febrero del 36, que darían el triunfo al Frente Popular. Clara Campoamor, liberal, radical, de izquierda moderada, no pudo tolerar la radicalización de la violencia del Frente Popular a partir de febrero del 36 y por temor a un atentado personal por parte de algunos de aquellos, republicanos no, de aquellos militantes, milicianos, que andaban pululando por Madrid a ver lo que se descuidaba para llevárselo al bolsillo y aprovechándose de alguna mujer. Más indefensa, temió por su vida y por la de su familia, y con su madre ya anciana y con su sobrina se marchó al exilio y no le fue fácil salir tampoco de España. Llegó a Suiza, de Suiza marchó después
a Argentina, donde vivió 10 años, y finalmente se instaló en Lausanne, en Suiza, donde falleció pues a una edad ya ciega y con un cáncer y demás. Clara Campoamor fue un personaje extraordinario, de esos que da la historia, al que la izquierda lo ha intentado manipular, que es lo que siempre ocurre. Y ahora me viene a la memoria, y termino, un artículo en El Debate en el año 1925, donde se habla precisamente del proceso manipulador de la izquierda sobre aquellos personajes históricos españoles cuyo comportamiento no corresponde necesariamente a una afiliación política, sino que, bueno, pues fue un comportamiento heroico en un momento heroico, pero que la izquierda siempre ha intentado manipular y atraer hacia su programa político. El baúl de nuestra historia. Y abrimos el baúl de nuestra historia esta tarde, pues por 2 veces lo abrimos. Ahora con Honorio Feito, que ahí está. ¿Qué tal, Honorio? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, nos traes un personaje poco conocido, porque esto yo creo que es la tónica general, ¿no?, de tus intervenciones. Siempre traes personajes pues poco conocidos o desconocidos, olvidados, no lo sé. Esta vez Celis de Azara, pero hay que decir que todos tus personajes, la investigación que tú realizas siempre es rigurosísima. O sea, ahí no te pueden pillar en un renuncio. En ninguno de ellos, eso está clarísimo. Espero que no me pillen, porque no te van a pillar porque no hay registro público, privado, yo no sé, de toda la naturaleza que exista, que tú no investigues, no revises, no tengas los datos. Eso es una cosa, o sea, tu método de investigación es impecable, de eso doy fe. Bueno, yo lógicamente, claro, intento acudir a fuentes fiables y bueno, es decir, nadie está libre de cometer un error, a veces involuntario, yo también los he cometido a veces, ¿no? Pero sí, me gusta el trabajo riguroso y además pues ajeno a cualquier tendencia, porque no es necesario. Y sí tengo una debilidad, es cierto, por los personajes, porque los estudios de la historia a veces, claro, se producen tantos personajes, tantos protagonistas en cada momento, que necesariamente algunos pues van a ir quedando un poquito al margen, ¿no? Y los historiadores muchas veces tampoco se hacen cargo de ellos. Y al final ahí hay un pozo, si se me permite la expresión, de personajes muy interesantes, pues que no han sido capaces de traspasar, digamos, el interés habitual de los estudiosos y mantenerse en primera línea. Y yo tengo debilidad por sacar a la luz pues estos personajes, sí, es cierto. Bueno, y hoy nos toca pues Félix de Azara, que nos vas a decir quién fue. Azara, ¿no? Azara. Bueno, Félix de Azara fue un hallazgo que yo tuve la suerte de disfrutar hace años leyendo una tercera de ABC, donde Santiago Grisolía escribía sobre él. Por indicación, creo recordar, yo ese artículo lo leí en su día varias veces y luego está traspapelado en mi archivo, no sé dónde está, pero bueno. Él escribió por indicación de Mónica Fernández Aceituno, que es una colaboradora o era una colaboradora de ABC. Entonces, es un personaje muy interesante porque en realidad se trata de un ingeniero militar. Yo creo que recuerdo ahora una visita, y yo creo que te lo he contado alguna vez, Mari Carmen, una visita que realicé hace años a la Academia de Infantería de Toledo, cuando era director de la misma el entonces general de brigada, don César Muro Benayas. Un gran amigo. Bueno, resulta que visitamos, en compañía del general Ramos Oliver, que es muy amigo mío, las instalaciones de la academia y el general nos invitó luego a comer con él. Y en la comida éramos varias personas, yo creo que el único civil era yo y mi hijo Javier, que me acompañaba, los demás eran todos militares. Y hubo una cosa que a mí no se me ha olvidado nunca. El general Muro nos dijo, dice, los periodistas y los historiadores tenéis siempre debilidad por los hechos de armas y siempre soléis subrayar los hechos de armas y enfatizar sobre los hechos de armas, porque claro, en el concepto generalista que tiene el público, el héroe es el triunfador en el campo bélico, pero dice, no te puedes imaginar la cantidad de obras buenas
y además súper necesarias para que esos hechos de armas a veces den el fruto esperado, ¿verdad? Y esa es la labor de los ingenieros. Y la labor del ejército, más allá de la ocupación militar, es muchas veces la infraestructura que deja detrás. Bueno, nunca he olvidado esas palabras, pero también tengo que decir que tampoco me aferraba a ellas como para decir cambio en la orientación de mis trabajos hacia este otro campo, digamos, de investigación. Pero reconozco que en este caso, Félix de Azara fue un ingeniero militar. Esa fue la primera lectura que podemos hacer de él. Y además un muy buen ingeniero militar, porque en España hubo muy buenos ingenieros militares. Y la segunda parte de Félix de Azara es su versión como naturalista. Un hombre que revolucionó las ideas de su tiempo porque pudo presenciar in situ el comportamiento de muchos mamíferos, de pájaros, o sea, animales y de plantas en América, sobre todo en el Paraguay, en el Río de la Plata, toda esta zona. Y esto lo que vino a significar fue una aportación extraordinaria que, como digo, revolucionó pues, todos los conocimientos hasta el momento, superando los de sus dos, digamos, naturalistas preferidos, que eran nada más y nada menos que Linneo y Buffon. Yo creo que esa es la biografía de Félix de Azara, resumidísima en esos dos aspectos. Un muy buen ingeniero militar, que llegó incluso al grado de brigadier, ya es un general de brigada, en fin, y luego la parte, digamos, como naturalista. A partir de aquí podemos destapar el tarro y hablar de más cositas, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente. Pero él más, pues para que los oyentes se centren en qué época estuvo, vivió. Bueno, él nació en 1742 y murió en 1821. Bueno, una época convulsa de la historia de España, muy importante. Él nació en Barbuñales, en Huesca, estudió en su localidad natal al principio y luego filosofía y derecho en la Universidad de Huesca y luego se fue a la Real Academia, bueno, primero a la Academia del Regimiento de Infantería, como cadete del Regimiento de Infantería de Galicia, y poco después pasó a la Real Academia Militar de Matemáticas de Barcelona. Esto es un cambio importante porque se da en varios militares de esas fechas. Hay un ambiente, estamos viviendo un poco los efectos de la Ilustración, y hay no sé cómo llamarlo, ansias de saber, de ampliar conocimientos. Es decir, muchos militares no se conformaban con ser estrictamente militares, entonces no había academias militares como tal. Los cadetes recibían su instrucción en las propias compañías a las que pertenecían. En las tardes, cuando no había que entrar en campaña, pues los oficiales se encargaban de dar unas clases teóricas donde los cadetes pues iban aprendiendo táctica militar y, en fin, algunas otras disciplinas. Pero he observado, porque, por ejemplo, como tú sabes, yo tengo la biografía de Evaristo San Miguel y tanto Evaristo como Santo San Miguel hicieron lo mismo, fue pedir un traslado a academias especializadas donde ellos podrían, y esto para mí es un rasgo que está, bueno, pues lógicamente relacionado con la Ilustración y con el afán de aprender. Bueno, pues eso es lo que va a hacer nuestro personaje, Félix de Azara, irse a la Real Academia Militar de Matemáticas de Barcelona, de la que salió con el grado de alférez e ingeniero delineador, que es como se llamaba el título, de los ejércitos, plazas y fronteras. Así es como se llamaba el cargo, en 1767. A partir de aquí, pues bueno, pues estuvo destinado en la zona de la costa catalana, donde hizo algunos trabajos de reparación de diques y cosas por el estilo, y en Barcelona preferentemente y en San Fernando de Figueras, y luego más tarde estuvo por la zona central de Madrid, entre los ríos Jarama, en los ríos Henares, también realizando algunos trabajos en estas zonas, hasta que fue destinado a Guipúzcoa, a la provincia de Guipúzcoa, y allí también se dedicó a hacer trabajos de este tipo. En 1775 fue destinado a Argel, donde estuvo trabajando en fortificaciones y dedicándose a la construcción de parapetos y trincheras y demás. Y allí fue herido de gravedad. Luego regresó y en 1776, con el empleo ya de capitán, fue destinado, bueno, más tarde, un poquito más tarde, a la provincia de... Volvió a Guipúzcoa, donde siguió sus trabajos típicos, y más tarde allí recibió una orden de que presentarse urgentemente en Lisboa, donde debería embarcar con destino a América. La misión era formar parte de la Comisión de Límites, que debería reunirse con otra comisión de Portugal para fijar
las fronteras de ambos reinos al otro lado del Atlántico. Este tema de fijar las fronteras o la comisión de límites o como lo queramos llamar, que se llama de varias maneras, pues digamos que tiene varios antecedentes. El primero de ellos sería el Tratado de Tordesillas, en 1400, hablo de memoria, 1490 y poco después del descubrimiento de América. El Tratado de Tordesillas tiene un aspecto que es muy novedoso, que es simplemente que trazan en la delimitación de los límites de los dos reinos por el globo terráqueo, no fijándose en las fronteras naturales del terreno. Y bueno, lo que hacen es trazar una línea a unas cuantas, bueno, a una distancia X digamos, lo diré, Pero bueno, de Cabo Verde, perdona, de Cabo Verde. Sí, sigue, a ver. Sí, claro, bueno, el Tratado de Tordesillas consiste en una línea situada a 370 leguas de Cabo Verde y la parte oriental es para los portugueses y la parte occidental es para los españoles. Eso es básicamente el Tratado de Tordesillas. A partir de aquí se vuelven a reunir en varias ocasiones el Tratado de Madrid, que es en 1700, no me acuerdo, 1700 y pico, y poco después el Tratado de San Ildefonso, que es el más importante, el que más importante porque está más cercano. Pues para poder cumplimentar ese Tratado de San Ildefonso, que va a conllevar varias reuniones más, es para lo que se destina Félix de Azara a América, para con una delegación portuguesa buscar esa delimitación que nunca se va a producir. Félix de Azara se va en una fragata con unos oficiales de marina y estará durante 20 años trabajando él solo porque los portugueses no se van a presentar. ¿Qué es lo que va a hacer él? Bueno, él lo que va a hacer, lógicamente, es trabajar como ingeniero. Él va a hacer un reconocimiento, sobre todo, de la parte que linda con Brasil. Él se va a ocupar también de explorar la zona del Río de la Plata y más abajo. Él va a investigar todo lo que tiene que ver con el Paraguay, con su capital, Asunción. De todo esto van a salir, evidentemente, varios trabajos y varios mapas, y una cartografía importante que él va a dar a sus superiores, como es lógico, pero también va a poder observar sobre el terreno pues la flora y la fauna de los lugares donde está. Sí, a eso iba yo. Claro, y de esa observación van a nacer también pues una serie de libros que él, muchos de los trabajos los va a titular apuntaciones. Entonces, él nos va a dar apuntamientos, mejor dicho, apuntamientos. Nos va a dar todo un serial sobre animales que aquí no se conocen. Hasta tal punto que él empieza a hacer unos cuadernos de campo dibujando estos animales y reflejando sus características, sus comportamientos, tanto en mamíferos como en aves, incluso plantas, como es lógico. También sobre trabajos sobre humanos, sobre grupos indígenas. Estudia nada más y nada menos que 15 grupos indígenas diferentes. Y de todo ello lo que va a salir es una obra impresionante. Te dejo preguntar porque si no yo puedo estar hablando aquí 6 horas. No, ya prácticamente tenemos que terminar, pero bueno, que es un naturalista, digamos, pues de ocasión, no es que él se preparara para ello, pero es un personaje importante. Vamos a ver, fue su verdadera afición. Él, si me permites terminar la exposición, él tiene un hermano que era embajador en el Vaticano y luego lo trasladan a París, en la corte de Napoleón III. Y él, que es un gran seguidor de la obra de Linneo y de Buffon, le va a mandar varios cuadernos de estos de campo a su hermano y le va a decir, vete a ver a Courier, que es el editor, el impresor de las obras de Buffon y de Linneo, y pregúntale si ha visto en las obras de ellos estos animales que yo he dibujado aquí. Porque claro, él iba para una misión de 4 meses, pero él está allí 20 años. Entonces, él ya no tiene acceso a lo último que se publique en Europa sobre los estudios de Buffon o de Linneo. Y lo que le dice a su hermano es que te diga el impresor si ha visto estos animales. Y claro, el impresor cuando vio aquello dijo, no, esto vamos a ver, esto lo voy a meter en máquinas ahora mismo y lo vamos a editar. De hecho, creo recordar que Grisolía resaltaba que él se había cogido un enfado tremendo con su hermano porque no le había encargado que hiciera un libro, sino simplemente que lo consultara. Pero se llega a la conclusión, porque quiero acortarlo ya, ¿verdad?, de que influyó mucho en Darwin sobre la teoría de la evolución de las especies. Tuvo una gran influencia en Darwin y
con respecto a Linneo y a Buffon, la ventaja de haber observado sobre el terreno el comportamiento de los animales. Linneo y Buffon parece ser que trabajaban sobre animales, sobre ejemplares disecados que no habían llegado a Europa en unas muy buenas condiciones. Ni el taxidermista se había esmerado mucho, ni el tratamiento que habían dado a estos objetos en los traslados había sido bueno. Por lo tanto, tenían unas ideas equivocadas de lo que eran esos animales. Pues aquí lo tenemos que dejar, don Honorio. Bueno, pues muchas gracias y bueno, son tantos datos que se improvisa un poco, ¿eh? Pero bueno, ya ahí queda el personaje. Muy bien. Así es que, pues, oye, un placer y aquí nos vemos, nos oímos cuando quieras. Cuando sea preciso, no hay problema. Venga. Adiós. Música, maestro. El baúl de nuestra historia. Bueno, y después ya una vez terminado el ritmo de bolero, que a mí tanto me gusta, me encantan los boleros, con la Tuna, nuestros amigos, la Tuna de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Todas estas canciones nos las trae Manuel Ávila, son composiciones de él, magníficas, es un magnífico compositor, además de tocar la bandurria, la guitarra y cantar.
Ya una vez que hemos terminado el bolero, pues a ritmo de bolero seguimos con el baúl de nuestra historia para irnos a Roma, al Saco de Roma. Sí. O sea, nos vamos a Saco. Pero antes una puntualización. A ver. Porque es al margen de nuestra historia. Ha mencionado don honor efecto a una persona, Mónica Fernández Aceituno, que me ha recordado mi infancia porque era compañera de mi hermana en el colegio. Y yo la recuerdo de haberla conocido en aquella época. Creo que vivía en Alberto Aguilera o algo así. Así que ha sido un recordatorio de mi infancia muy, muy agradable. Oye, me alegro que te haya sido agradable. Así que bueno, una vez mencionado esto nada más, pues sí, nos vamos a un hecho en el cual se ha fundamentado muchísimo de nuestra leyenda negra, pero que a mí personalmente no me parece algo de lo que hay que arrepentirse ni avergonzarse. Poniéndonos un poquito en situación, en 1527, no hacía ni 2 años que nuestros soldados, nuestras tropas, nuestros tercios, le habían dado una paliza soberana al rey Francisco en Pavía. Pavía, esa batalla que cambió el signo del siglo XVI y que fue tan humillante para este rey y para los franceses, hasta el punto de que fue capturado, toda la forinata de su caballería muerta, derrotado, todo su equipaje, todo, o sea, un desastre totalmente inasequible para los franceses. Yo creo que entonces no nos han perdonado y así seguimos. El caso es que en el año siguiente, el 26, Francisco I firmó un tratado en Madrid únicamente para que Carlos I lo deje libre, vuelve a Francia y claro, como es normal en un francés, pues rompe el tratado de manera ignominiosa, de manera indecente, incluso habiendo dejado en Madrid 2 de sus hijos como rehenes, que hay que tener poca vergüenza y poca caballerosidad para hacerlo. Pero él tenía un odio profundo a Carlos y a España. Y ese año 1526, pues de nuevo vuelve a ponerse en liza, junto con el Papa Clemente VII, del que luego hablaremos, y las repúblicas de Venecia, Milán y Florencia, pues organiza una Liga Santa que la llamaremos Liga Santa porque lo dicen los franceses. Pero lo bonito de esa Liga Santa es el nombre con el que se conoce, que es la Liga Santa de Cognac. Así que me los imagino a todos los borrachos celebrándolo con buen brandy francés. El caso es que el Papa, que en aquel momento no era un hombre, digamos, de seriedad, un hombre prudente, ni un hombre, digamos, como se esperaba de un Papa, para contrarrestar un poco aquella batalla de Pavía y la repentina influencia de España y Carlos en la política italiana, pues se alía con Francia y con estos mangarrianes contra Carlos. ¿Qué ocurre? Que Carlos, cuando conoce la tradición de Francisco, cuando conoce la tradición del Papa, pues sencillamente no puede permitir que eso ocurra. O sea, está en este momento, entre 1525 y 1547, que es la batalla de Mühlberg, él está en lo más alto de su cumbre política y militar. Y dice, pues esto no podemos dejar esto sin castigo. Y entonces entra en campaña. Lo que ocurre es que lo cuentan las crónicas que su ejército, compuesto por una parte españoles, de italianos y una gran parte de mercenarios alemanes, los famosos lasquenetes, que además, y a mí lo que me sorprendió siempre es saber que eran luteranos, porque siempre el ejército español había sido muy cuidadoso a la hora de elegir sus tropas y sus mercenarios, pero estos eran luteranos, lo cual sirvió para ser un poquito más dura el saqueo. El caso es que se plantan delante de Roma, de los muros de Roma, y como surge como siempre este tipo de asedios, estás al otro lado de la trinchera, está pasando hambre, está pasando privaciones, y sabiendo que dentro de la ciudad pues, los cardenales, toda la curia y eclesiásticas viven como marqueses y como reyes, como papas se diría incluso, pues claro, sencillamente pues, se indignan, entran en cólera y se lanzan al asalto sin esperar órdenes y sin
proveerse de ningún tipo de excusa, se lanza al asalto. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre con otros muchos asedios? Los asedios tienen una serie de normas no escritas en las cuales tú te puedes defender mientras tengas provisiones de boca y de guerra, mientras tus fortificaciones estén intactas. Pero en el momento en que te asaltan el castillo, en el momento que te abren brecha, en el momento que te van a entrar a saco, nunca mejor dicho, tienes la opción de rendirte y librarte de esa manera del saqueo. Pero ¿qué ocurre? Que en ese ínterin entre el asalto y lo que sería la rendición, el jefe del ejército imperial, que es el conde de Borbón, Carlos III, no nuestro Carlos III, otro Carlos III, el conde de Borbón, el segundo de los... Pero está bien la aclaración. El segundo de los Montpensier, de la historia de Francia. Bueno, curiosidad, ya hablaremos de los Montpensier. Dato curioso, ¿verdad? Dato curioso. Pues muere en el asalto, y esto siempre ha sido para las tropas que asaltan motivo más que justificado para dejarse llevar por la venganza. En aquella época los capitanes, los maestres, los jefes de ejércitos muchas ocasiones lideraban los asaltos y los ataques, y claro, estaban siempre muy dispuestos a que murieran. Y este conde, que era condestable de Francia y que de enfrentarse personalmente a Francisco había renegado de su nacionalidad y se había pasado a los españoles, pues murió en ese momento, en esa acción. Y eso ya desató todo el odio, toda la venganza y el saqueo de Roma. Saqueo de Roma que empieza pues con todo el ejército imperial. O sea, hay unos 5.000 españoles, unos 3.000 italianos y unos 10.000 alemanes. En esos primeros días, en esos primeros momentos, horas, el asalto es generalizado y el asalto es brutal. De hecho, la Guardia Suiza, que en ese momento está en el Vaticano, apenas unos 200 hombres, sencillamente, pues oye, como es menester, cumplen con su deber, se sacrifican y perecen casi todos en la escalinata de acceso a San Pedro, fallecen casi todos pues, en el combate. Y ese tiempo que ellos se sacrifican para que Clemente VII, de manera bastante ridícula e ignominiosa, salga corriendo por el famoso pasadizo secreto que unía San Pedro con San Angelo. Nunca perderé una imagen que me llevó siempre la imagen cuando hablo de este tema, que es que Forges hizo en su momento una viñeta en la cual se dibujaba a un papa de Roma corriendo desaforado con la sotana remanga, la cara asustada y perdiendo las sandalias del pescador por el camino. Es llamativo. Se refugia en San Angelo, que es una fortaleza en aquellos momentos importante, muy seria y completa. Como el ejército imperial no tenía artillería, pues estaba a salvo. En Roma el saqueo fue, imagínatelo, no habría manera de expresarlo de una forma adecuada. Desgraciadamente se destruyeron muchas obras de arte, se mató y se asesinó, pues como cualquier saqueo, como harían luego los franceses. Nos imaginamos lo que es un saqueo. Lo que era un saqueo en aquella época. Además, después con la tropa totalmente fuera de sí. Aún así, muy pronto los alemanes se quedan solos en el saqueo, tanto españoles como italianos, que al fin y al cabo eran de allí, de la zona, y de allí tenía mucha gente, muchos de sus familias, pues se retraen, e incluso los españoles protegen las dos iglesias españolas que hay en Roma, la de Santiago y la de Santa María, las protegen con sus vidas, y fueron las dos únicas iglesias que no fueron saqueadas. El resto lo fueron todas. Sin ningún tipo de problema, porque al fin y al cabo los alemanes eran todos luteranos, pues ni les iba ni les venía, pero ellos encantados. La matanza fue grande, la matanza fue salvaje, y el Papa Clemente VII estuvo casi un mes, no preso, pero sí, digamos, sitiado en el castillo de San Angelo, murmurando un poco, rumiando un poco su situación y su personaje. Este hombre, Clemente VII, que su posición al lado de Francia le había llevado a eso. O sea, que no se lleve a engaño, que no se nos haga que el santo. Todo lo contrario. O sea, él se lo buscó y con Carlos I en ese momento ya no se jugaba. Como digo siempre, después de Pavía, España ya nadie le tosía a España.
Y de ahí en adelante fue un siglo XVI sencillamente español y punto. Nadie me podrá discutir. Habrá una derrota, pero de victorias y campañas victoriosas hay ese siglo XVI y parte del XVII para aburrir. Pero estoy aquí hablando durante, yo qué sé, días, meses, sobre ese siglo español. Cuando por fin el Papa pues, cuando ve que se han calmado un poco las cosas, que los alemanes han salido de la ciudad y los españoles e italianos un poquito han vuelto a poner orden en la ciudad, sale del castillo y se rinde pleitesía a Carlos, incluso le llega a coronar como emperador del Sacro Imperio Germánico 2 años más tarde, y se da cuenta de que se ha jugado las alubias con quien no debía, porque el rey Francisco ni había aparecido ni se le esperaba, seguía ahí en sus lugares y no apareció. Y el Dux de Venecia, pues a lo suyo, estaba ahí en su parte de Italia y arregló un poquito algunas ciudades y tampoco metió mucha más. El Dux caña. era como muy especial, ¿no? El Dux era un sinvergüenza, y punto, y ya está. El Dux como... ¿Pero todos o alguno? Todos, porque todos eran sencillamente comerciantes. Eran mercenarios, comerciantes, eran fariseos. O sea, no les importaba aliarse con quien fuera con tal de sacar tajada. Y precisamente los venecianos tenían una fama de hacer negocio y comercio con los turcos, que es lo que le granjeó todo el odio de la cristiandad. Siempre. Y de lujo vivían. Claro, por supuesto, vivían de ese comercio y de que todo el comercio con Oriente Medio, al ser aliados y amiguitos de los turcos, pues estaban siempre libres de ser atacados por los berberiscos y piratas demás. Y eso, claro, les trajo muchos enemigos. Pero bueno, salió sin ningún tipo de problema de esta campaña. El Papa Clemente VII, que más fíjate se llamaba Julio de Médicis, era hijo bastardo del famoso mecenas Juliano, para que veas que en aquella época los bastardos estaban a la orden del día. O sea, no se ha inventado nada. Y tenían además mucha prevalencia y mucha fama. No es el único bastardo real que llegó a este tipo de historias. Los Medicis también eran mucho Medicis. Bueno, pero es que en Italia, ¿no? Los Medicis, los Farnesio, los Colonna, por ejemplo, Colonna, que eran del ducado de Génova. Génova era una provincia tan fiel Italia a la España, es que deberíamos haberlas incorporado a nuestro reino. Génova fue la que más nos ayudó luego en Lepanto. O sea, la escuadra de Génova fue junto a la española los pilares de esa batalla de Lepanto. Pues aquí en aquella época igual, eran los aliados de siempre. En el siglo, ya con los Borbones igual, Génova siguió fiel a España y nunca se le ha reconocido, creo yo, desde aquí esa lealtad y esa fiabilidad. O sea que como estaba en donde estaba, pegadito a Francia y entre los Alpes, pues enseguida fue sencillamente abducida por nuestros enemigos. Pero bueno, hay que reconocer que fueron aliados durante muchos siglos de lo mejorcito que tuvo España. Y eso fue todo. O sea, después del saco de Roma, el Papa no volvió a levantar cabeza ni a tosernos. Y después de Pavía y de saco, España no tuvo rival. 20 años más tarde será la cumbre de nuestro emperador, o sea, la batalla de Milberg, que es sencillamente algo que nadie deja ni de estudiar ni de negarle el mérito a nuestro emperador. Y luego eso, pues todo el siglo XVI. Maravilloso, fantástico. Todo el siglo XVI es el momento cumbre, ¿no? De España. Sí, incluso la gente dicen que los años de privanza española fue entre Pavía, 1535, y Rocroi, 1643. Pero yo voy más allá. Yo la amplío hasta los tiempos del Gran Capitán, 1503, Garellano y Ceriñola, y la batalla de las Dunas, 1658, que es así que fue la derrota que hundió a los tercios españolas. Rocroi fue una cruda derrota, pero fue las Dunas la que realmente hundió nuestra capacidad militar y nuestra fama de los tercios. Pues entre esos años, de 1503 y 1658, siglo y medio, es lo que yo entiendo como
como el siglo español. Que te hubiera gustado vivir ahí. Hombre, por supuesto, degollando franceses, degollando herejes y degollando... disfrutarías, Hombre. vamos, degollando a la gente, por Dios. Degollando enemigos de España, Bueno, no degollando gente. No, enemigos de España, perdón. Claro. Perdón, enemigos de España, o sea que... Esta época también es la época en que Enrique VIII se hace el cisma de la Iglesia de ¿Qué Inglaterra. tal te cae Enrique VIII? Yo creo que es bien, ¿no? Mejor que no me preguntes. Te he preguntado. Es la época que No Lutero, sé, vamos, que cómo Lutero- nos vas a... Es la época de la reforma y la contrarreforma. Bueno, lo que ocurre es que en Roma, con una caterva de papas bastante presentables, como había en aquellos momentos, más pendientes del lujo, de la lujuria y de la gula que de la silla de Pedro, pues claro, no fue fácil, muy fácil disgregarse de ellos. Sí, claro, cuando digamos que la moral y la ética fallan, Claro, ahí está. pues poca consistencia tiene la cosa, ¿no? Es que, te digo, fue una época de la silla de Pedro bastante, no decir que despreciable, pero muy mejorable. Muy mejorable. Bueno, ya sabes, la vida es así, bueno y malo. Bueno, pero sin embargo, entonces los papas ya no nos volvieron a ningunear, ni nos volvieron a mirar con desprecio. De todas Ni formas, volvieron- ningunear a Carlos V, a Carlos I, Claro, que te gusta, claro, pues me es parece que un en poco aquella época, atrevido, en ¿no? aquella época era muy osado, efectivamente, y evidentemente como... No se dio cuenta... No, porque pensaba que Francia le iba a apoyar. Ya, Y Francia en este momento, después de Pavía, no estaba para apoyar a nadie. ni un taburete. Ya. Así que bueno, Pero es que me parece un papa un poco osado, ¿no? pero es que los hubo muchos. En aquella época los papas no eran el heredero de Pedro, los papas eran el amigo de alguien. O bien Bueno, tenían el poder temporal, claro. Hay que recordarlo, que tenían el poder temporal, que era, eso es muy goloso. O te coloca alguien o tú te pones del lado de alguien. Pero el poder es muy goloso. Hombre, por supuesto que sí. Es muy... o sea, aquí que tire Es que en aquella época la primera piedra, pues... fíjate, los papas de aquella época... Claro, no nos vamos a ver en ese caso, pero... No, nuestros papas de ahora no son No nada. quiero decir nosotros, pero cuando media el poder yo veo que todo se corrompe. Claro, es que además te digo, en aquella época que los papas tenían hijos, que vivían amancebados con barras ganas y tenían hijos, y sus padres también. Los Borgia, ¿te vas a los Borgia? Sí, claro, pero ya digo, Clemente VII era hijo ilegítimo del mecenas de Florencia, y los Borgia, al fin y al cabo, pues también. Eso, fíjate, que los únicos papas españoles, bueno, uno de los pocos papas españoles, sea el Rodrigo Borgia, a mí me da mucha pena, ¿no? Porque Es que la historia de los Borgia es para no... Bueno, sin embargo, tenía un tío que era Calixto III, que sin embargo ese no fue malo, pero Alejandro VI. Es que a mí me da mucho yuyu. Y que sea español, además. Por favor. No había otro. Mejor no lo tocamos. No había otro papa de español. Pasamos de puntillas y no decimos nada mejor, ¿no? Claro. Luego más ha sido muy vitupirado y muy despreciado posteriormente. Porque, claro, a los malos papas se les ataca fácilmente. Y a los buenos, pues se les olvida. Hombre, la prensa de los Borgia es muy negra. Hombre, claro. También es que se la curró bien. Pues me parece que nos tenemos que ir. No sé, Eduardo ya nos está diciendo que nos tenemos que marchar. Oye, Bueno. pero nos has contado una historia muy divertida. No divertida no. Sí, Es nos lo has contado con sentido de humor. una historia terrible, pero una historia, evidentemente, pienso que no para avergonzarse. Fue lamentable, fue un hecho duro, pero fue necesario. Todos los sacos, pues vamos a decir que... Luego diría Duque de Alba en Flandes, es necesario castigo. Y ya está. Bueno. Punto. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Oye, pues ya, no sé, la semana que viene nos vamos a otro sitio. Sí, nos volvemos a las Filipinas. Bueno, ahora nos quedamos paseando por Roma, que no viene mal. Sí, más que nada para limpiarla un poco después de tanto destrozo. No, bueno, ahora está preciosa Roma, así es que nos iremos a dar un paseillo por allí y nada más. Y bueno, ya nos está poniendo Eduardo sintonía, esto quiere decir que nos tenemos que marchar irremediablemente. Así que a pasar una semana estupenda. Y viva Carlos I de España. Exactamente, primero de España, porque no te gusta quinto de Alemania. Sí me gusta, pero en estos momentos... primero de España. Aunque aquí en Roma era quinto de Alemania. Bueno, vale, pero era primero de España. Así es que en Roma y en todas partes. Así es que, sed muy felices.